Habíamos empezado ya a ver la semana pasada la historia de Noé, ¿os acordáis, no? Se nos dice una sociedad completamente corrompida, en la que reina la violencia y reina pues el desorden de todo tipo, pero queda un resto, que es Noé y su familia. Y ya habíamos visto cómo Dios se comunica con Noé. Es decir, Noé es un hombre que vive en comunicación con Dios. Y podríamos decir que esto tendría que ser lo normal de todo creyente. Es lo normal de toda persona creyente y no digamos de todo cristiano. ¿Por qué? Pues que significa que como creo que Dios existe y que Dios está donde yo estoy, porque lo llena todo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo en el libro de los Hechos. Por lo tanto, yo puedo dialogar con Él porque es un ser personal. Hay una cosa cierta que se nos relata en este texto, y es el hecho de que hay una sociedad corrompida, que además los hallazgos arqueológicos lo han confirmado, y que allí permanece fiel Noé. Entonces, Noé es realmente es una prueba de que Dios no abandona a la humanidad. Es ese resto fiel. Lógicamente, si por parte de él hay la voluntad de ser fiel a Dios, de buscarle, Dios se deja encontrar. Y por lo tanto, Dios dialoga con Noé. Y de esta manera Dios puede salvar a la humanidad. Porque siempre, nunca debemos olvidar que Dios quiere salvar a la humanidad mediante la colaboración de la humanidad, mediante alianza con la humanidad. Bueno, entonces habíamos visto ya el día pasado cómo Noé entiende lo que Dios le quiere decir, comprende, viviendo en la presencia de Dios, que las cosas como están no pueden durar indefinidamente, que se va a un caos, que podríamos decir que ese caos lo produce la misma humanidad alejándose de Dios. Y por lo tanto entiende que lo que Dios le dice, lo que Dios le da a entender. Normalmente Dios no habla con palabras materiales que escuchamos con los oídos. Dios, espíritu, como es, se comunica a nosotros espiritualmente, pero clarísimamente. No es algo que yo me parece, quizás, no. Cuando Dios habla, es evidente que yo sé distinguir entre lo que es fruto de mi razón y lo que es Dios que me lo está diciendo. Por lo tanto, Noé puede percibir perfectamente que Dios le está diciendo, le está hablando. Y como consecuencia, vimos ya el día pasado cómo efectivamente Noé construye un arca, tal como Dios se lo inspira, en una situación en la que no parecía razonable que se hiciera aquello, y esta obediencia de Noé a Dios se convierte en un testimonio ante los demás. Se puede decir que se convierte en un predicador en su sociedad. Pero podemos imaginarnos que la gente se ríe de Noé. Ha perdido la cabeza, ¿qué está haciendo? Bueno, pues entonces vamos al capítulo 7 y leamos los versículos 1 al 5. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo de las aves del cielo 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre la haz de la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre el haz del suelo todos los seres que hice. Y Noé ejecutó todo lo que había mandado Yahvé. Vale, o sea, fijémonos en la docilidad, que eso se va manifestando una y otra vez, la obediencia fiel de Noé, aunque seguramente muchas cosas no las entendía. Pero cree a Dios, se fía de Él y es obediente y hace lo que sabe que Dios quiere que haga. Y pensemos un poco, nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos.
Nadie puede pensar, es que yo no sé lo que Dios quiere que haga. Está clarísimo. Entonces, si tenemos esa docilidad, podemos contar de un modo especial con esa asistencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque yo le hago caso y me dejo conducir por Él, que es lo que hace Noé. Por eso se salva, porque se deja conducir por Él. Y nosotros lo tenemos más claro que Noé, porque hoy la ley de Dios la tenemos escrita. Dios ya la ha comunicado. En tiempos de Noé todavía no estaba escrita. Será en tiempo de Moisés, siglos más tarde. Quizás llama la atención que Dios diga que vemos que se distingue entre los animales puros y los animales impuros o inmundos, que dice alguno. Y por lo tanto, de los animales puros guardará más, meterá en el arca más, de los animales impuros menos. Y fijémonos que predomina el 7, que indica perfección. ¿Por qué distinguían entre animales puros e impuros? Fijémonos que de alguna manera esto estaba en la cultura, pero también es una manera mediante la cual Dios va educando, nos va educando. Porque los animales puros se podían comer y como eran puros se podían ofrecer a Dios. Los animales impuros ni se debían comer, estaba prohibido, ni se podían ofrecer a Dios, pero podían servir para otras cosas. Por ejemplo, entre los animales impuros pues estaba el cerdo, o incluso estaba el caballo. El caballo no se podía comer ni se podía sacrificar a Dios. Entonces, de los que se podían comer y de los que se podían sacrificar a Dios, puros, se cogen 7 parejas de cada especie. De los impuros, solo 2 parejas. Es decir, para conservarlos, pero no tienen otra fin, no se utilizaban para, repito, ni para comer ni para el culto de Dios. Continuemos, los versículos 6 al 9. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio o las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves y de todo lo que serpea por el suelo. Sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. Bueno, fijémonos que efectivamente, tal como Dios le había dicho a Noé, pues llega el momento en que Dios indica hay que entrar en el arca. Podemos pensar que habría señales que mostraba que el ambiente estaba cargado. Seguramente había nubes que amenazaban. Y como que Noé ha escuchado a Dios, ve que en ello hay una señal de que ya es el momento de entrar. Y posiblemente los animales, pues ustedes saben que cuando los animales tienen una gran sensibilidad y que saben percibir también signos en el ambiente, ¿no? El hecho es que vemos cómo efectivamente entran en el arca Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y los animales. Y una vez que ya están dentro, se cierra el arca y comienza el diluvio. Y fijémonos que es curioso y que revela los conocimientos que tenían de la naturaleza. La manera como nos describe el diluvio. Podemos leerlo del 10 al 12. A la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron. Y estuvo descargando lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, fijémonos cómo describe esa inundación. ¿De dónde sale tanta agua? Entonces nos dice que las fuentes, ellos pensaban que había aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Y la tierra separaba las aguas de la tierra, pero debajo también había aguas. Por lo tanto se rompen, porque hay manantiales, ¿no? Entonces se rompen las fuentes de abajo, por tanto hay una gran inundación de agua desde abajo, pero de arriba
Su idea era que había como una especie de una plancha de zinc, digamos, y encima estaban las aguas. Entonces, cuando llovía, ¿qué hacía? Pues que Dios abría más o menos y caían agua. Y en este caso se abrían las cataratas del cielo. O sea, una inundación mayúscula. Y esto durante 40 días, es decir, durante muchos días, en los que hay aguas torrenciales que caen y las aguas subterráneas que también salen. O sea que podemos imaginarnos, con el lenguaje propio de la época y con el conocimiento que tenían, que hubo una tremenda inundación. Hallazgos arqueológicos, precisamente del año 1929, un especialista inglés descubrió que por aquella parte de Ur, donde había sido la patria de Abraham, pues un estrato de unos 4 metros de fango que separa una civilización, digamos lo que sería una ciudad perteneciente a una civilización muy desarrollada, que desaparece y que después ahí comienza otra civilización. O sea, podríamos decir que estos mismos descubrimientos confirman la realidad de la existencia de una tremenda inundación, porque para formar 4 metros, aquel estrato 4 metros de fango, pues tenía que haber sido muchísima agua la que cayó, y que efectivamente acabó completamente con aquella sociedad. Se dice que es universal, pues porque era lo que ellos conocían, era el universo que ellos conocían. Para ellos, universal. No sabemos si en aquel momento había ya pobladores en otras zonas de la Tierra. Quizás no. Aquí que los científicos estudien y lo averigüen. Para ellos era universal. Por lo tanto, evidentemente, en el arca no habría pues ni leones, ni camellos. ¿Por qué? Porque eso en aquella zona no existe, o no existían. O sea, los animales que no existían en aquella zona no hacía falta meterlos en el arca. Había que guardar y proteger, digamos, los animales de aquella zona. Es decir, y vemos, por lo tanto, que hay, tal como Dios lo ha hecho, una relación entre la naturaleza y el hombre. Es como una coexistencia, no sé cómo llamarlo, ¿no?, del hombre. Cuando el hombre se porta mal y vienen problemas, pues también lo sufren los animales. Bueno, entonces están, como hemos visto, 40 días y 40 noches lloviendo y se produce esa tremenda inundación. Podemos continuar, versículos 13 al 16. Este 40 es un número sí, simbólico. Es un número simbólico. El número 40 lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, la vida de Moisés está dividido en 3 periodos de 40 años. El gobierno de David también está igualmente así, con 40. Y si pensamos luego el tiempo en el desierto, 40 años. Y así podríamos encontrar, en este momento no me acuerdo de más fechas, pero vemos que el número 40 se repite muchas veces. Jesús también está 40 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas. Nosotros los occidentales somos muy cuadriculados. 40 son 40, no son ni 39 ni 41. Pero con la mentalidad oriental no es así, son mucho más intuitivos, y más en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que llovió muchísimo y por lo tanto se cubrió todo de agua. Ya veremos que incluso nos van a ir dando toda una serie de cifras para hacernos entender cómo efectivamente no fue posible que nadie quedara con vida fuera del arca. Que esto es el mensaje que se nos quiere decir. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie, los ganados de cada especie que reptan sobre la tierra,
y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay alientos de vida, y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y Yahvé cerró las puertas detrás de Noé. Bueno, pero yo no sé si se fijan. Se nos dice, y además se lo dice repetidas veces, que entra Noé, que entran sus hijos, que entran las esposas de sus hijos y la esposa de Noé, toda esta serie de animales. Pero fijémonos que entran todos los que han querido entrar. Los demás no entran. ¿Por qué no entran? Porque no han querido entrar. No sé si se dan cuenta. Y pensemos que el arca de Noé aparece, lo veremos en San Pedro también, como tipo y figura de la Iglesia. En la Iglesia, o si queremos, en Cristo, con Cristo, encontramos la salvación, seguro, mientras permanezcamos unidos a la Iglesia, a Cristo. Es decir, no con una unión simplemente física, sino con una unión real, ¿no? Pero a la Iglesia entra todo el que quiere, no se le cierra la puerta a nadie. Fuera de la Iglesia, fuera de Cristo, no hay salvación. Bueno, yo espero que esto lo entiendan. Como veremos, de hecho, de los que no entraron, hubo quien se salvó. Como veremos en un momento dado, recordemos que eso nos dice que Jesús bajó a los infiernos precisamente para dar la salud a los que había en tiempos de Noé, que eran rebeldes. Pero no es lo normal. Se salvan porque imagino que a última hora pedirían perdón a Dios y Dios perdona siempre. Basta con que le miremos y el Señor nos salva, porque nos ama demasiado como para no salvarnos si le buscamos. Pero aquí se nos presenta de una manera muy clara que fuera del arca no hubo salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Espero que esto lo entendamos, ¿no? Porque Cristo es el Salvador absolutamente de todos. No sé si ahora yo les voy a liar. Y de hecho, el que se salva sin ser cristiano, también se salva gracias a Cristo. Cristo es el camino al Padre, no hay otro. Pues el arca era el medio para salvarse. No hubo otro. Todos los demás perecieron. Continuemos, versículos, no sé si ha quedado claro. Versículos 17 al 24. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre las superficies de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta sobre la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo el que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que habita sobre el haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Por consiguiente vemos que aquí se nos describe cómo el agua sigue cayendo y llega un momento en que el arca pues flota, como si fuese un barco, ¿no? Y de esta manera el arca flotando, las aguas llegan a cubrir todos los lugares donde se podía vivir, por decirlo así,
y por lo tanto todos los seres vivos, todos, hombres y animales, mueren. Solo queda Noé y los que con él estaban en el arca. Es decir, fijémonos que aquí tenemos una imagen, si queréis, simbólica, en el sentido de que es tipo y figura, de lo que ocurre realmente en el mundo. Solo se puede salvar el que conecta, el que acepta a Cristo en su vida, el que se deja salvar por Cristo, de una forma o de otra. Hoy en la iglesia, ¿quién entra? ¿Dios coge a alguien de la mano y lo mete? No. ¿Dios obliga a alguien a que crea en Jesucristo? No. Dios invita, propone, seduce un poco también, pero obligar, en absoluto, no hay nadie más respetuoso de la libertad humana que Dios. Y eso ha sido siempre así, Dios es el mismo. ¿Está claro? Por consiguiente, Dios invita. Y es importante que lo sepamos, porque a veces nos gustaría quizás que nos cogiera de la mano y no. Dios nos trata como adultos. Y quiere que libremente decidamos, responsablemente decidamos. Y respondamos sencillamente a una cosa, al amor que Él nos tiene. Es lo que espera, que le amemos. Y que el amor no sea simple sentimiento, sean obras, sean hechos. Eso es lo que espera, es lo que esperaba, es lo que esperó de Noé, y Noé le correspondió. Y se pudo salvar. Los demás no le hicieron caso. Y Dios es el mismo. Y eso no lo olvidemos nunca, porque precisamente en la Sagrada Escritura, de alguna manera, Dios se nos manifiesta como es. Podemos conocer, no me acuerdo ahora de quién era aquella frase que dice, conoce el corazón de Dios en la palabra de Dios. Es uno de los santos padres que ahora no recuerdo quién es. Aquí tenemos que conocer el corazón de Dios. Bien, entonces vemos que, repito, todos desaparecen, toda otra vida fuera de la que estaba en el arca desaparece y solo queda Noé y los suyos, y los animales que habían entrado en el arca. Fijémonos que aquí aparece este episodio del diluvio universal, aparece como una especie de juicio universal para el mundo antiguo. O sea, Dios ofrece la salvación, Dios busca que la gente, que le amemos y que le respondamos, pero nos respeta. Pero el que rechaza a Dios está rechazando su salvación, está rechazando su felicidad. Y esto es lo que aparece de una forma muy clara en este episodio del diluvio universal. En el capítulo 8, sí, versículos 1 al 3. Acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían ya menguado. El texto dice que Dios se acordó. ¿Y Dios tiene que acordarse? No. ¿Dios tiene mala memoria y de vez en cuando se acuerda? Fijemos que, lo digo esto para que nos demos cuenta que hay palabras, expresiones en la Biblia que a veces nos pasan desapercibidas y es bueno que nos demos cuenta. Nos lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia esta expresión, Dios se acuerda. ¿Y qué quiere decir que Dios se acuerda? Fijémonos que es un antropomorfismo. ¿Qué pasa si hay algo que yo he prometido o que yo pienso que debo hacer y de pronto me pongo y lo hago? Es porque me he acordado que hay que hacer eso, ¿no? Por lo tanto, cuando dice que Dios se acordó, quiere decir que Dios interviene. Para intervenir no necesita acordarse. ¿Me explico? Tenemos un antropomorfismo, porque Dios vive en un eterno presente. Para Dios siempre es hoy, siempre es ahora.
Por consiguiente, lo que aquí vemos es, lo que se nos quiere decir es que Dios está en todo. Dios es el ser cercano. Y por lo tanto, llega el momento en que dice basta. Y por lo tanto, deja de llover y empieza a bajar el nivel del agua. Pero todo esto no pasa por casualidad. Esto es lo que nos quieren decir. No es una que me dice, menos mal, oye, tú que ha parado y ya empieza a bajar. No, es que Dios quiere y manda, por decirlo así, decide que ya basta, ya hay que empezar a bajar. Las leyes las ha dado Dios y las controla Dios. El mundo sería un caos si Dios se olvidara. Si se olvidara de nosotros y se olvidara del universo, ¿no? Y por lo tanto empieza ya a bajar el nivel del agua. Se paran las cataratas, se cierran las fuentes y va bajando. Y así pasan días, claro, con una tal cantidad de agua, pues no bajan de golpe, para que la tierra la vaya absorbiendo poco a poco. Continuemos, leyendo los versículos 4 y 5. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. O sea, tenemos por lo tanto que llega un momento en que ya el arca se detiene. En realidad no sabemos dónde se detuvo. No se ha sabido. El arca perdida, que dicen algunos, ¿no? Que buscan. No se sabe dónde paró el arca. Pero por donde es que llegó un momento en, lógicamente, ha bajado el nivel del mar y por lo tanto el agua, el arca, pues queda posada nuevamente en la superficie de la tierra, ¿no? Y entonces ahora vendrá el proceso de ir viendo cuándo se puede salir del arca, porque claro, aunque el agua haya bajado y el arca se haya posado en la tierra, podemos imaginarnos la de charcos y la de barro que habría. Entonces, no se podía salir todavía, incluso seguramente que todavía habría bastante agua, porque el arca con su peso se ha posado, pero todavía hay agua. Continuemos, versículos 6 y 7. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. O sea, aquí es bonito ver cómo nos describe, cómo va intentando averiguar Noé cómo están las cosas, ¿no? Entonces lo primero que hace es saca un cuervo. Claro, el cuervo se alimenta de carroña, ¿no? Se alimenta de animales muertos, por lo tanto tiene alimento. Entonces se va y se nos dice que el cuervo lo soltó y volaba, iba y venía, porque no tenía dónde posarse todavía. Continuemos, versículos 8 al 11. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Y alargando él su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas encima de la tierra. Sabemos que, en principio, la primera vez que suelta la paloma, esta no encuentra dónde posarse y por lo tanto vuelve otra vez. Pero luego la segunda vez que lo marcha, después de esperar otros 7 días, fijémonos que se van repitiendo estos números bastante simbólicos, ¿no? El número 7, el número 40, 7 indica perfección. Entonces, llega un momento en que ya la paloma vuelve con un ramito de olivo. Por esto se simboliza como símbolo de paz, ¿no? La paloma con la ramita de olivo. Pero esto le indica a Noé que ya hay vegetación, que ya la tierra está mejor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora leamos el versículo 12. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. Entonces, si no vuelve más, ya tiene la certeza de que se puede salir. La tierra ya está seca. 13 al 14. El año 601 de la vida de Noé,
el día 1 del mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. En el 2.º mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Por lo tanto, ya se puede salir. Como ven, de esta manera, esta inundación tremenda ha sepultado totalmente esa civilización que desaparece. Entonces, veremos que aparece Noé con los suyos como una creación nueva, una nueva creación. En la Biblia esto aparecerá con mucha frecuencia, la idea del resto, aquello que dirá sobre todo Isaías, el resto fiel que se salva, y que da origen a una nueva humanidad, a una nueva regeneración. Y yo creo que sería importante que fuéramos conscientes de esto, porque quizás en tiempos de crisis, en un ambiente en el que parece que todo se va perdiendo, me refiero al orden de la fe y de la vivencia de acuerdo con la voluntad de Dios, que nos llega una sensación como de desánimo, como para decir, pues aquí yo no puedo hacer nada, yo que soy nada, ¿qué puedo hacer para solucionar esta situación? Y fijémonos que la Biblia nos hace ver que esa actitud no es la que Dios quiere. Que lo que Dios quiere es que seamos conscientes que si mantenemos la fe, es un don de Dios, que hemos aceptado nosotros, por supuesto, que hemos colaborado dentro de nuestras limitaciones, pero es un don de Dios. Y si es un don de Dios, es un don no solo para mí, sino también para los demás, porque Dios quiere salvar a todos, Dios quiere que la salvación llegue a todos. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que permanezcamos creyendo, que permanezcamos fieles a Jesucristo, fieles a la Iglesia, tiene que crearnos una conciencia de responsabilidad, no de amargura ni de desespero, no, de enorme confianza. Porque de la misma manera que lo vemos aquí, Dios está con Noé. Noé en su pobreza, en su tremenda limitación, colaborando con Dios y con la ayuda de Dios que no le va a faltar, va a dar origen a una nueva humanidad. Él también podía haber dicho, ¿y yo qué puedo yo hacer? Pues lo mismo tendríamos que vivir con ilusión, con enorme esperanza y con enorme confianza en la presencia salvadora de Dios, que si nosotros somos fieles, haciendo lo que nos toca hacer cada uno en su sitio, sencillamente ser un auténtico cristiano responsable, testigo de nuestra fe allí donde estemos. Y aunque nos parezca que eso pues no es nada y que esto pasa desapercibido, no olvidemos que Dios, dice la carta a los Corintios, se vale de lo necio del mundo para confundir a lo fuerte. Que Dios se vale de lo que no es para confundir lo que es. Y que habitualmente Dios se vale de la pobreza, de la sencillez, de lo que pasa desapercibido para hacer sus mayores obras. Pensemos, la mayor obra de Dios es la encarnación del Hijo de Dios. Y esto en su tiempo alguien se enteró. O sea, en el silencio, en la humildad de una jovencita allí en un pueblo perdido de Galilea, allí hace Dios su gran obra. Pues ¿no la puede hacer también a través de nosotros? No podemos ir con caras tristes, tenemos un tesoro, tenemos que comunicarlo. Pues aquí tenemos a Noé con los suyos que se han salvado y por lo tanto, ¿qué será lo primero que hagan? ¿Qué haríamos nosotros? Darle gracias a Dios, ¿no? Reconocer que hemos sido salvados por Él. Pues continuemos, versículos 15 al 22. Habló entonces Dios a Noé en estos términos: Sal del arca tú, contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados, todas las sierpes que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos,
y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. O sea, tenemos por lo tanto que Noé y los suyos, podemos imaginarnos la impresión cuando consiguen salir del arca. Tienen una experiencia tangible del amor fiel de Dios. Dios le había dicho que construyera el arca, que en fin, lo que previamente le tuvo que decir Dios para que hiciera lo que hizo, y experimentan que Dios es fiel. Que aunque parezca que las cosas van por otro camino, no, lo que Dios nos dice es lo que es. Puede que tarde un poco más, pero la palabra de Dios se cumple, seguro. Entonces, han experimentado ese amor fiel de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es lo primero que hacen? Lo vemos que ofrecen a Dios un holocausto. Ofrecen a Dios, hacen un altar y ofrecen a Dios un sacrificio. Lógicamente, en aquel momento, la única manera que tenían para manifestar su gratitud y su actitud de adoración y de reconocer la grandeza de Dios era pues muy limitada. Pues ¿cómo lo podían hacer? Pues cogiendo un animal que lo ofrecen a Dios. Porque no se podían ofrecer ellos e inmolarse ellos. Fijémonos que esto es lo que hará Jesús. Como dirá en la carta a los Hebreos, no va a ofrecer carne de animales ni sangre de animales, sino que se ofrece Él mismo. Y a Dios le agrada, nos dice, a Dios le agrada ese sacrificio que ofrece Noé. Se expresa con una manera muy antropomórfica, ¿no? Dios percibió, olió el aroma de ese sacrificio, y Dios se complace. O sea, Dios se ofrece, lo que le ofreció Noé Dios no lo necesitaba, no sé si lo vemos, es nada. Pero Dios ve la buena voluntad de Noé, Dios ve su generosidad, su deseo de agradar a Dios. Y esto a Dios le complace. Y lógicamente igual le complace a Dios cuando nosotros le ofrecemos lo que ponemos, lo que tenemos, que a veces es muy poquito. Que puede ser el saber vencer una dificultad que tenemos que vencer para hacer lo que sabemos que Dios quiere que haga. O que puede ser que seamos generosos y podamos dar un testimonio en un momento dado, qué sé yo. Hay tantas cositas pequeñas que nosotros podemos hacer por amor a Dios, por una actitud de gratitud a Dios, y a Dios le agrada, y Dios se complace. Es decir, hay una relación entre nosotros y Dios, y es una relación de amor. Él nos da sus dones y nosotros le damos lo que tenemos, nuestros pequeños dones, nuestra voluntad de corresponderle. Pero es importante que seamos conscientes de que Dios espera nuestra respuesta y que acojamos, que nos demos cuenta y acojamos sus dones y le respondamos con los nuestros, muy pobres. Como un niño cuando hace 4 garabatos y les regala a su mamá, un preescolar, ¿no? Y va contenta porque le ha hecho un dibujo. ¿Verdad que la mamá no mira si el dibujo es bonito, si está bien hecho, si es... No. ¿Qué es lo que la mamá ve? El cariño del niño o de la niña que le ha hecho esto con todo su corazón. Pues nosotros muchas veces hacemos esos garabatos. Es lo que hizo Noé, diríamos ante Dios que hizo un garabato. Pero a Dios le agradó. Y ahí
se va intensificando esas relaciones entre Noé y Dios. Y Dios promete que nunca más va a ocurrir esto, de que la tierra quede inundada y que haya esa desaparición de todo ser vivo. Hay un texto que es curioso en la segunda carta de San Pedro. Fíjense en el capítulo 3, los versículos 4 al 8. ¿Qué dirán en son de burla? ¿Dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres todo sigue como al principio de la creación. Porque ignoraron intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, fijémonos que San Pedro, ante la respuesta de muchos, que esto también ocurre ahora, no pasa nada. Cuando a veces se dice, hombre, es que existe Dios y es que por lo tanto existe un juicio y es que existe un cielo, existe un infierno, etcétera, ¿no? Y muchos que dicen, pues no ha pasado nada, siempre ha sido igual y desde la creación del mundo pues todo sigue lo mismo, una estación tras otra, un año tras otra, una generación tras otra. Entonces San Pedro, ¿qué dice? No es así, hubo un juicio en un momento dado, nos dice aquí, se trata del diluvio y nos presenta como que la tierra actual será purificada a través del fuego. Es decir, la tierra en el sentido del cosmos, la humanidad, tal como está ahora, necesita una purificación para poder entrar en la vida eterna. En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, se nos presenta como que la misma creación está expectante, esperando la redención y para participar en la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, esta tierra necesita una purificación. Lo mismo que nuestro cuerpo tiene que ser transformado, el mismo cosmos será transformado. Y aquí en el texto del Génesis nos dice que no será a través de un diluvio, en este sentido, ¿no? Y San Pedro nos dice que será purificado a través del fuego. No podemos dar detalles, porque la Biblia no nos lo ha dado, la imaginación puede pensar lo que quiera, pero no tenemos argumentos sólidos para imaginarnos qué va a pasar. Solo sin saber que las obras de Dios permanecerán perfectas, tal como Dios las quiere, por una eternidad. Y tal como está, necesita purificación. Nosotros y el cosmos. Bien, entonces ahora en el capítulo 9 se nos hablará de una alianza que hace Dios con Noé y los suyos, por lo tanto con esa nueva humanidad. Y vale la pena que nos fijemos que Dios continuamente propone alianza. Dios continuamente propone alianza con la humanidad. Ya la hizo con Adán y Eva y la ha hecho a lo largo de la poca historia que hemos visto, cómo Dios va proponiendo alianza. Y ahora la tenemos pues con Noé. Y el Noé, por lo tanto, se presenta como que es una alianza con toda la humanidad. Pues porque aparece Noé como el padre de la nueva humanidad. Leamos los versículos 1 al 7. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy.
lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer carne con su alma, es decir, con su sangre, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, pululad en la tierra y dominad en ella. Yo no sé si se fijan que en este capítulo 9, cuando Dios dice a Noé lo que da para alimento, hay una diferencia con lo que le dijo a Adán y Eva. O sea, si os acordáis en el capítulo 1 del Génesis, Dios daba al hombre y a la mujer, para alimento e incluso y al ganado, las plantas. Ahora aquí, además de la vegetación, le da como alimento también el ganado. Cuanto vive, se mueva, servirá de comida, juntamente con las plantas, digámoslo así, con los frutos y con las hierbas. Es decir, recordemos que esta expresión de que solamente al principio daba para comida los vegetales, era un símbolo de la paz que había. Ahora esa paz se ha alterado, pero sin embargo Dios sigue defendiendo esa paz. Y aunque comerá carne, digámoslo así, se prohíbe comer sangre. ¿Y qué quiere decir con esto? Fijémonos que esto tiene una gran pedagogía de parte de Dios. Dios, como buen maestro, no enseña de golpe, sino que va enseñando poquito a poco a medida que el hombre es capaz de entender. Y entonces le dice que puede comer carne, pero antes ha de derramar la sangre. La sangre no la puede comer. ¿Y por qué no la puede comer? Pues porque la sangre es símbolo de la vida. Podemos leer en el libro del Levítico, vean en el capítulo 17, los versículos 13 al 14. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos, que cace un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado. Es decir, fijémonos que ¿por qué se prohíbe comer sangre? Porque en su mentalidad, en la sangre está la vida. Y la vida es sagrada. La vida pertenece a Dios. Entonces, para hacerles entender esto, que la vida pertenece a Dios, que la vida es sagrada y no podemos disponer de ella, se les dice, pues no se puede comer sangre. Entonces, ¿la carne de los animales la pueden comer? Sí, pero se ha de quitar primero la sangre, se ha de desangrar y la sangre cubrirla con tierra. Fijémonos que esto quedará tan profundamente inculcado en la conciencia del judío que en tiempos de Jesús, recordamos en tiempos de los primeros cristianos, este fue un problema que costó superar. ¿Por qué? Porque es asumir que la sangre es sagrada y no se puede comer. Pero lo que nos quería decir Dios no es que la sangre sea sagrada, sino lo que simboliza la sangre, la vida. Y la vida es de Dios. Por lo tanto, para hacer comprender que la vida humana hay que respetarla siempre, pues no se puede comer sangre. Porque fijémonos que en el texto que hemos leído del capítulo 9 del Génesis, se nos dirá porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Y la gran dignidad del ser humano, en las circunstancias en las que se encuentra, es la de ser imagen de Dios. Y por lo tanto no se puede matar. Y esto Dios lo va inculcando poco a poco. Y esta realidad sigue vigente. La vida humana
toda vida humana merece todo respeto, en la circunstancia en la que se encuentre. Fijémonos que cuando se pierde el respeto a Dios, se deja de valorar lo que significa Dios, pues se deja de valorar al ser humano hecho a imagen de Dios. Y por lo tanto, la vida humana no vale nada. Se puede disponer de ella con una facilidad impresionante. Es importante que veamos esta relación entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Entonces, aquí Dios, de una manera muy clara, dice: la vida no se puede, no puede disponer el ser humano de la vida de nadie, porque toda vida es sagrada. Nos vamos a quedar aquí, así lo vamos pensando, y el próximo día seguimos con la alianza de Dios con Noé, ¿no?